Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. En el libro de Santiago, tengo que comenzar por ahí, en el libro de Santiago capítulo 3, voy a estar poniendo esto como un contexto, como algo necesario para nosotros, sobre el tema que vamos a estar hablando, la batalla de la fe. Porque la batalla de la fe se da a nivel del pensamiento. En nuestra alma, a nivel del pensamiento. Podemos tener, como ya lo hemos estudiado, un pensamiento lineal, lógico, racional, pero también podemos tener un pensamiento creativo. Y esto es por diseño, así nos hizo Dios. Debemos ejercitarnos y saber cuál de los dos está funcionando en determinado momento. Así que Santiago hace una pregunta aquí y nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, en base a los resultados, en base a lo que tú ves, vas a poder darte cuenta si la sabiduría o lo que tú estás recibiendo desciende de lo alto, es decir, viene de Dios, o viene de otra fuente. Y precisamente por eso una de las cosas que nosotros debemos cuidar es la fuente. La fuente, ¿de dónde? ¿De dónde viene? Hablábamos de que la fe es espiritual. Aquí está hablando de la sabiduría, pero igual podemos aplicarlo a la fe. Porque dice: si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Entonces, hay una fe que desciende de lo alto, pero también hay una fe que no es de lo alto. Una fe que es supersticiosa, una fe que es mental, una fe que es espiritual, pero de otra fuente. Entonces decimos: cuidado con la fuente, porque dice aquí Santiago que hay cierta sabiduría que, como no es de lo alto, viene de otra fuente, y esa otra fuente nos está diciendo aquí quién es. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Es decir, te da un sentir de paz, te sientes bien cuando la fuente es de lo alto, cuando la fuente es de arriba, cuando es de Dios. ¿En qué tipo de fe nos estamos moviendo? ¿En qué clase de fe nos estamos moviendo? Es importante que nosotros podamos detectar eso. Y bueno, vamos a adentrarnos en el pasaje que quiero compartir con ustedes. Es un pasaje y es algo muy conocido de la mayoría de nosotros. Es la historia de David contra Goliat. Y vamos a ver esa lucha que se da. Aquí dice 17:1: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Era la tierra de Judá. Y yo le decía, porque bueno, esto lo compartí por Zoom, yo le decía que esa tierra de Judá, haga de cuenta que es usted a nivel del pensamiento, a nivel de la mente. Y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte, a un lado, e Israel estaba sobre otro monte, a otro lado, y el valle entre ellos.
el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Con quién me voy a conectar? ¿El pensamiento creativo que viene de Dios o el pensamiento terrenal, almático, egoico, podríamos decir, viene de nuestro ego? Así que aquí se está dando una batalla a nivel del pensamiento y por eso ponemos aquí pensamiento lineal versus pensamiento creativo. No es el diseño de Dios que haya una lucha entre tus pensamientos, entre tu cerebro, entre los hemisferios cerebrales. En esta gráfica nosotros hemos estudiado y hemos visto que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tendrían que funcionar en armonía, tendrían que estar en este nivel de compartir. Cuando estás compartiendo, cuando estás en armonía, cuando estás en unidad, hay un fluir de vida. Pero podríamos también ver este pasaje desde este otro punto que estoy poniendo ahí en el subtítulo, la batalla de la carne contra el espíritu. Curiosamente, la carne es femenino. Dios con su espíritu nos da y nos da a nuestra carne. Pero cuando esa carne está sujeta al espíritu, hay un fluir, hay armonía en nuestra vida, hay paz, hay salud, salud mental, salud física. Pero cuando en lugar de recibir de lo alto, estamos recibiendo de otra fuente o de otras fuentes, entonces hay caos, hay desarmonía, hay angustia, hay temor, hay miedo. Y lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros funcionemos de una manera armónica, que aprendamos a dar, a recibir. Como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que aprender a recibir para poder dar gracias, para poder dar gloria, para poderle dar la honra a Dios y de esa manera que Dios nuevamente fluya y nos dé de su espíritu, nos dé de su capacidad, nos dé de su poder. Así que, en este caso, estamos viendo ese conflicto entre la carne versus el espíritu, el pensamiento lineal versus el pensamiento creativo. No debería ser así, pero como no hay armonía, hay conflicto, hay una lucha interna. Dice los siguientes versículos 17, 5 y 6. Fíjese cómo venía vestido Goliat, el gigante. Las armas de él, dice, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Le señalo en amarillo, le resalto en amarillo el bronce, y en el siguiente versículo nos habla de el hierro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Entonces aquí usted saque las cuentas. Saque las cuentas. ¿Dónde aparece primeramente en la palabra, en la Biblia, el bronce y el hierro? Génesis 4:22, ahí aparece por primera vez y dice, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín. Estos son los hijos de Caín, los descendientes de Caín, que mató a su hermano Abel. Y hubo una lucha, hubo una división. En lugar de que haya armonía entre los hermanos, aquí lo que hubo es conflicto. Y ese conflicto, bueno, aquí estamos viendo que este Tubal-Caín era artífice de toda obra de bronce y de hierro. Este fue el que creó las armas terrenales. Fue el primero que elaboró y fabricó las armas terrenales. Tómelo en cuenta.
grita Goliat, y dice el verso 8, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Escojan un hombre. ¿Para qué nos peleamos todos? Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Cómo ve usted? Aquí nos está diciendo que, como dice Cristo, que el conocer la verdad nos hace libres. Y aunque los judíos decían que eran libres, dice que cuando somos esclavos del pecado, somos dominados, estamos atados, estamos en servidumbre. Bueno, pues aquí nos dice lo siguiente. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tenga cuidado. Esta es una de las armas que usa el diablo, el atemorizar, el tratar de intimidar a través de lo que está diciendo, de lo que está hablando, y así es el enemigo. Es normal, es natural, entonces tenga usted cuidado y dése cuenta de dónde viene lo que usted está oyendo, porque ellos estaban oyendo, Saúl y todo Israel, estas palabras. ¿De quién? ¿De cuál era la fuente de donde ellos estaban oyendo? ¿De dónde estaban escuchando? Del filisteo, de Goliat. En otras palabras, del diablo, esa era la fuente. Pero el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 10, 3 al 5, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Estos son los lugares altos, estos son los montes, un lado del monte y el otro monte. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Hemos hablado también de esta importancia de tener la autoridad y que tenemos la autoridad de llevar cautivos nuestros pensamientos. Cuando nos damos cuenta, identificamos un pensamiento que no viene, que no estamos escuchando a Dios, que estamos escuchando de otra fuente y me está sembrando, me está generando angustia, temor, miedo, llevo cautivo ese pensamiento a la obediencia y al señorío de Jesucristo. No le voy a narrar todo, no puedo entrar, no quiero entrar en toda la narración, usted la conoce, viene David, aparece y lo escuchan, que él se atreve, que él dice, pues yo sí puedo ir y pelear contra este filisteo. Entonces lo que dice llega a oídos de Saúl, lo manda a llamar y le dijo Saúl a David. Fíjese el pensamiento lógico, los argumentos y los razonamientos. Le dijo Saúl a David, no podrás. Y así funciona, hermano. Siempre tendremos la lógica, siempre tendremos los argumentos, siempre tendremos alguien que nos va a decir por qué no se puede hacer esto, por qué no se puede hacer aquello, por qué no puedes confiar, por qué no puedes creer, por qué no puedes hacer. Dijo Saúl a David. Pero fíjese cómo él, en lugar de escuchar lo que le está transmitiendo, en este caso Saúl, que le está diciendo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un muchacho.
Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Pero David, en lugar de escuchar lo que le está diciendo Saúl, él trae a la memoria. ¿Sí? Él trae a la memoria porque está hablando del pasado. Fíjese lo que le dice. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Aunque usted sabe que él todavía se dedicaba a eso, pero vea cómo curiosamente está usando el tiempo pasado. No está diciendo soy pastor. Está diciendo tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y libraba a la oveja de su boca. Y si ese animal se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército ¿de quién? Del Dios viviente. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es sin incertidumbre, no genera miedo, no genera temor. Y él está diciendo, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo, que creó los cielos arriba y la tierra. Las dos cosas son creación de Dios, pero nosotros tenemos que tener esto funcionando en armonía perfecta. Además añadió David, y fíjese otra vez a dónde está señalando su dedo índice. Haga de cuenta que se está usted imaginando en este momento a David señalando hacia el cielo y diciendo, Yahweh, no soy yo, no son las armas mías, no es mi habilidad, no es mi capacidad. Yahweh, Yahweh que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, es Yahweh el que me ha librado. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, y aquí yo le decía, lo que declara Saúl son solo palabras, palabras sin fe, palabras sin esencia, buenos deseos. A veces nosotros nos podemos mover en ese nivel del alma, en un buen deseo. Ve y Yahweh te acompañe y Yahweh esté contigo. Dios quiera que te vaya bien. A veces así hablamos, así hablan las personas porque no están manifestando realmente, no están vibrando en fe, no están sintiendo, no están recibiendo desde su corazón esa gracia de parte de Dios, eso que viene de lo alto y que genera vida. Aquí las palabras que están saliendo de la boca de Saúl carecen de fe. Ciertamente está diciendo, tengo un buen deseo, quisiera que así fuera, ve, y Yahweh esté contigo. Y este pasaje, los siguientes versículos ratifican lo que le estoy diciendo, ratifican lo que le estoy comentando. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de decirle ve y que Yahweh esté contigo, lo equipa, según él, lo viste con sus vestiduras, con sus ropas. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Curiosamente, saque usted las cuentas. Y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Las armas de su milicia no eran carnales. Él no usaba esas armas.
Él no era hábil en el uso de las armas carnales, la gritería, la maledicencia, la manipulación, el chantaje, por mencionar algunas de esas armas de la carne. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David se deshizo de esas cosas. David no quiso moverse con esas armas, porque las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, y lo dijo David en cierto sentido con sus obras, con sus actos, porque aunque andamos, es decir, tengo carne, sí, porque aunque andamos en la carne, no milito, no acostumbro, no he caminado de esa manera, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de bronce, no son de hierro, sino son poderosas en Dios, son las que descienden de lo alto y las que nos dan la gracia y la capacidad para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, tomando la autoridad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia y al señorío de Jesucristo. Tristemente, muchos de nosotros no somos como David. Tristemente, muchos de nosotros sí usamos de vez en cuando las armas que no son espirituales, sino carnales. El verso 40, vea lo que hizo David en su preparación. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas. ¿De dónde? Del arroyo. 5 piedras lisas del arroyo. Dice Jesucristo en el Evangelio de Juan: aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que habrían de recibir aquellos que creyeren en Él. Bueno, pues véalo en una retrospectiva y dése cuenta cómo David está tomando del arroyo, de esos ríos de agua viva, está fluyendo y se está moviendo en las armas espirituales, se está moviendo en el Espíritu. Esas 5 piedras lisas del arroyo, ahorita se lo voy a explicar, representan los 5 sentidos de nuestro espíritu. Los 5 sentidos de nuestro espíritu. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Le explico. Aquí nosotros tenemos 5 sentidos en nuestro espíritu. Es decir, son las 5 piedras que está usando David. Él está tomando una piedra que podríamos llamarle esperanza, otra piedra que es fe, otra que es amor, temor de Yahweh y revelación. Pero ¿con cuál es con la que venció? Porque no todas las piedras, no usó las 5 piedras para vencer a Goliat. Solo usó una de ellas. La fe, dijimos que es espiritual, es creativa, tiene un fundamento doctrinal, tiene el fruto del Espíritu de Cristo, pero es el sentido de nuestro espíritu, es esa fe que es consciente de Dios. Por eso él le dijo a Saúl: Yahweh me salvó, Yahweh me libró, y Yahweh lo volverá a hacer. Yahweh lo puede hacer. Esa es la fe espiritual. ¿De qué tienes conciencia? ¿De qué estás consciente? ¿Estás consciente de la pandemia? ¿Estás consciente de la economía? ¿Estás consciente de los problemas? ¿Estás consciente de la violencia y de los robos? ¿Y estás consciente de la política? ¿Estás consciente de qué cosas? Nuestro espíritu tiene que estar consciente de nuestro Dios.
En esta semana compartía con usted este pasaje. Porque, 1 de Juan 5, 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tu fe, hermano, y mi fe. Eso es lo que va a vencer. Va a vencer a nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros 3 enemigos que hemos estudiado y sabemos que tenemos 3 enemigos? El mundo, la carne y el diablo. El mundo, la carne y el diablo. ¿Cómo vencemos? Aquí nos está diciendo el apóstol Juan. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero que cree como David. No como Saúl, que le dice, ve y que Yahweh vaya contigo, que Yahweh te bendiga, que Dios esté contigo. No, él tiene la certeza. David tiene la certeza, Saúl no. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, que tiene la certeza, la seguridad, la confianza en su corazón, la experiencia, la vivencia. Ese es el que va a vencer. Entonces, pues ya llega la batalla, ya están enfrentados. Tenemos a David manifestando esa fe creativa, manifestando esa fe que es espiritual, esa conciencia que tiene de Yahweh, más que ver el tamaño del gigante, más que ver el tamaño del problema, más que ver el tamaño de la situación, él está viendo el tamaño de su Dios, de nuestro Dios. Entonces dijo a David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tienes un problema con Dios, no tienes un problema conmigo, tienes un problema con Dios. Yahweh, otra vez ve hacia dónde levanta. Cada vez que habla David está consciente de el sentido espíritu. ¿Para qué nos sirve esa piedra que tiene ahí? El sentido de tu espíritu te hace consciente de Dios. Yahweh. Es Yahweh. No soy yo, no es mi vecino, no es mi hermano, no es el pastor, no es el ministro, no, es Yahweh. Yahweh te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra, fíjese el propósito. El propósito de esta narración aquí nos lo está dando David. Esto que se está escribiendo, esta historia que ahora nosotros vemos la narración, esta historia va a servir y debería servir para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Sepa, hermano. Es decir, lo que aquí nos recuerda el canto que hemos aprendido. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, pero sé, toda la tierra sabrá, sé y creo que Dios, mi Dios, es bueno. Hay Dios en Israel, y no solamente en Israel, sino también nos dice, y sabrá toda esta congregación, ¿sí? Sabrá toda esta congregación, nuestra congregación y los que quizás vean de otras congregaciones, y sabrá toda esta congregación que Yahweh
Y esto es lo que debes saber. Este es el propósito de toda esta historia. Debes de saber. Es la certeza. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. No comprendo, no es el razonamiento, no es la lógica, cómo le va a ser, cómo vamos a solucionar. No es el entender. No comprendo, no entiendo. Pero lo que sí sé, tengo la certeza. Y ese es el propósito de esta historia. Sabrá toda esta congregación que Yahweh nos salva con espada y con lanza. No es con las armas carnales, porque de Yahweh es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Tenemos la victoria, tenemos la promesa, tenemos la autoridad, tenemos la bendición, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo nos perfeccione. Y eso es lo que está haciendo. Nos está perfeccionando. Nos está afirmando. Déjeme leerle este pasaje del apóstol Pedro, que nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y tú puedes decir amén ahí donde estás. Tú puedes decir amén a estas palabras, porque te recuerdo lo que acabo de citar de Juan. Si alguno cree en mí, dice Jesucristo. Porque esta es la victoria, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice Cristo: el que crea en mí, como dice la Escritura, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Es Yahweh el que nos da la victoria. Cuando estamos conectados con Él y recibimos la gracia, fluimos en esa gracia, tenemos abundancia de gracia y eso da gloria a Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una cosa que le comentaba que me parece importante de este pasaje es el verso 16. Primer libro de Samuel 17:16. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Así que no pienses que la batalla es de un día. Ahorita oro, ahorita declaro, ahorita confieso, ahorita creo y ya. No. El enemigo va a estar muele y muele, dale y dale. Y más si prendes tu televisión y estás viendo las noticias y estás escuchando la radio y atendiendo a todo, porque tienes que estar bien informado, bien asustado, bien controlado, bien manejado. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Para qué? Porque estaba manejando a través del miedo, de la intimidación, del control, de la manipulación a todo un pueblo, a toda una nación, al rey y a todos los siervos. Así que ten cuidado en dónde pones tu atención, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, hermano. Es vida y shalom, shalom de Yahweh.
Porque si vives conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta ese diagrama? Cuando viene de arriba, porque estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, entonces te comportas como un hijo de Dios. Y estás en esa armonía, recibiendo la paz, recibiendo la sabiduría que es de lo alto y que decíamos, bueno, aquí lo que citamos de Santiago, lo que nos dice Santiago, que cuando recibimos eso, lo que va a producir en nosotros es, pero la sabiduría que es de lo alto, verso 17 del capítulo 3, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la provisión de gracia que Dios tiene para sus hijos, porque no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, porque en esta batalla obviamente no es sencillo, es un padecimiento, es un levantarse, a veces caer y levantarse, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre, muchas gracias por tu palabra, que tu bendición, que tu amor, que tu gracia y misericordia sean con cada uno de los que escuchamos tu voz a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.